Tengo un deseo enorme de que Dios nos hable. No sé qué le pasa a usted. Las iglesias en el mundo entero se congregan para oír la palabra de Dios. Y en Hebreos 1 también, así donde dice: Dios en estos últimos tiempos nos ha hablado por su propio Hijo Jesucristo, por quien asimismo hizo el universo, quien hizo la purgación de nuestros pecados por sí mismo y se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. Dios habiendo hablado, quiere decir que Dios habla. Dios habla. Y cuando Dios habla, ¿usted qué hace? Usted se cree que porque la gente a veces distrae y pasa por alto lo que Dios habla, ¿usted se cree que Dios se va a olvidar de que usted lo escuchó? Dios no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse tampoco. Y la palabra de Dios dice que Dios de ninguna manera puede ser burlado. La gente piensa que esquiva a Dios, que se burla de Dios, pero todo eso procede de una mente totalmente oscurecida. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cegar, eso va a cosechar. Yo vivo en la tierra como usted. El ayer pasó para mí, yo estoy viviendo un nuevo día. Si Dios me permite, yo voy a vivir mañana. Pero siempre, ayer, hoy y mañana, yo quiero oír la voz de Dios. Voces no faltan por ningún lado. Voces, conversaciones, murmuraciones, charlas, discursos, no faltan por ningún lado, nunca faltaron. Pero si los hombres hablan, que los hombres sepan que no pueden salvar a nadie, solo Dios salva. Vamos a encauzarnos. Trate de entrar en el cauce de ¿qué? En el cauce de la verdad, porque la verdad de Dios no es un río seco. Es una vista muy desoladora ver ríos secos. Cuando andaba en el sur de España viajando con frecuencia en verano, se veían enormes cauces de ríos y arroyos y todos secos. Hasta que no venía la lluvia, todo estaba seco. ¿Para qué sirve un río seco si no es río? Pero acá nosotros, si recibimos esta palabra, vamos a ver el cauce, y el cauce vamos a hacer nosotros, y el río de Dios va a correr por nosotros. Como ya le dije, Jesús dijo: yo soy la vid, la parra, y ustedes son las ramas, los sarmientos, ¿no? Muy bien. Pero ¿por dónde sale el poder de la savia que está escondida en las raíces de la parra? No sale por las raíces, sale por las ramas. Y las ramas son ustedes y somos nosotros. Así que nosotros, gloria a Dios, somos una salida de la vida de Dios para el mundo. Y nos escuche el mundo, no nos escuche, lo que importa no son los oídos abiertos ni los oídos sordos. Lo que importa es que Dios habla, y lo que Dios habla no se va a retratar, sino que se va a cumplir. Estoy convencido de que en esta generación que nos tocó vivir, y el promedio de una generación, dicen los estudiosos, oscila entre 40 y 50 años. Nosotros estamos viviendo una generación muy especial, pero yo creo que esta generación va a estar marcada en cuanto a su historia, porque es una generación en que Dios está hablando al mundo entero con una terrible franqueza. Los desobedientes se perderán, los rebeldes se perderán, los que encogen los hombros se perderán. Y no es culpa de Dios, porque usted no es un muñeco, no está manejado por botones. Es una criatura moral. Le dice: ¿quiere comer? No, no tengo hambre. Entonces usted resuelve y no come. Toma una decisión porque es una criatura libre. Alguien le dice: no haga eso porque se va a dañar. Pero usted agarra, se encapricha y lo hace y se daña. El que le aconsejó no tiene culpa, la culpa es suya. Y así somos, queridos. Así somos. ¿Me entiende o no me entiende? Pero en medio de toda esta confusión, queridos, es Dios el que envía su palabra, como está escrito en el Salmo 107, versículo 20. Y Dios envió su palabra al pueblo y lo sanó. Hay millares y millares de seres humanos en esta tierra, de todas las capas sociales y todas las culturas del mundo, que están terriblemente ciegos y enfermos en sus almas y necesitan la sanidad que va a venir solo de Dios. Gracias a Dios por los cirujanos, gracias a Dios por los especialistas, gracias a Dios por los médicos, gracias a Dios por los medicamentos, gracias a Dios por los hospitales y por esto y por aquello. Pero por encima de todo, el único que tiene la solución en la mano para el futuro tuyo, para el presente y para la eternidad, es el Dios de la Biblia. Ese y nada más. Por eso esta generación, y Dios sabrá por qué nos trajo en el vientre de nuestra madre en este tiempo. Porque usted y yo, si Dios hubiera querido, hubiéramos nacido en el tiempo de Moisés, en el tiempo del rey David, en el tiempo de Noé, en el tiempo del diluvio. Porque quien nos trae al mundo es Dios. Usted no tomó ninguna determinación para venir al mundo, ¿no es cierto? Parece tonto decirlo, pero a veces parece que hay necesidad de decirlo.
Fue Dios que lo trajo. ¿Por qué lo trajo? La gente dice, por casualidad nació aquel bebé. No, ningún bebé nace por casualidad. Ni aquellos que nacen de padres bastardos vienen por casualidad. Y la gente dice, oh, qué horror, que ni se sabe quién es el padre. No, ni se sabe quién es el padre. Y bueno, el padre que engendró el hijo tendrá su responsabilidad. Porque un hombre que está capacitado para engendrar un hijo ya es responsable. Pero no vamos al asunto del padre, eso que lo juzgue Dios. Lo que importa es que una vida vino al mundo y esa alma, esa almita, como decimos nosotros, no va a morir nunca más. Y a veces la gente condena y se puede condenar a alguien que ilícitamente hace un hijo, según el estándar moral de la gente, del mundo, etcétera, etcétera y etcétera. Digo etcétera. Pero el tema del asunto no es el padre. El tema es la nueva criatura que vino al mundo. Ella no tiene culpa de haber venido por esa vía. Por eso cuando me traen alguna criatura que no nació dentro del matrimonio, yo no voy a juzgar ese matrimonio, pues yo no soy juez de las almas. Yo sé lo que la doctrina dice, pero la doctrina no la inventé yo tampoco. Pero cuando me traen una criatura así, a mí lo que me importa realmente es la criatura. Y digo, mire, no sé cómo fue la cosa, pero yo estoy frente al misterio de una vida que vino al mundo. Y este niñito que nació, digamos así, en la sombra de la sociedad, puede llegar a ser un gran rey, un gran presidente, un gran artista, un gran cantor. Salomón nació de una mujer que no le pertenecía a David. Pero qué cosa más curiosa, que choca la razón. Dios le dijo, este será el hombre más sabio de toda la historia. Explíquemelo, explíquemelo. Si puede, explíquemelo. Por eso digo, Él quiso que naciéramos ahora. Yo tuve un papá también, un gran padre. Un hombre que llegó a carrear arena del arroyo para darme de comer en un carro. Y tuve una madre que se jugó la vida por mí. La tengo en gran memoria. Y que muchas veces la vi sentada en una piedra a la orilla del río Uruguay, lavando mi ropa sucia. ¿Y qué sabían ella cuando veían aquellos dos niñitos, yo y mi hermano un año mayor que yo, jugando ahí en el patio del rancho donde vivíamos, cerca de un arroyo? Nos criaron con santo celo. Y mi padre a veces me sentaba en la falda y me empezaba a dar consejos y me hablaba de toda su experiencia, porque desde los 14 años trabajó en las estancias como peón y aprendió mucho. Y mi madre, cuando yo tenía un resfrío, cualquier cosa, se desesperaba y se levantaba de noche si yo tosía, cualquier cosa. Que Dios los tenga en gloria. Pero lo que yo digo, sabían ellos que ese niño que ellos cuidaban iba a ser un siervo de Dios. Y aquí estoy, y soy un siervo de Dios, y no le tengo miedo a la vida ni al infierno, porque Dios es mi refugio. Se acabó el partido.